30 de julio del 2014, la incapacidad del Poder Ejecutivo para resolver un conflicto judicial nos llevó a esta encrucijada que hoy estamos discutiendo acá. Cabe recordar que es el Congreso de la Nación quien tiene la facultad constitucional sobre el endeudamiento del Estado Nacional, pero desde el 2003 a la fecha se le delegó en el Poder Ejecutivo esta facultad. Pasado 11 años, vemos con gran vergüenza que esa delegación de facultades ha sido infructuosa y muy costosa para la nación. Es por estos motivos que creemos indispensable que el Congreso Nacional asuma un rol más relevante en las negociaciones para zanjar definitivamente este conflicto. Este gobierno es pleno responsable de haber manejado la estrategia judicial de forma incorrecta o no haber dado la importancia que se merece este tema. El ministro de Economía repite que a la oposición no se le cae una idea, pero nosotros vemos que al gobierno y a este ministro de Economía se le cae la economía a pedazos, señora presidenta. Entonces, en los monólogos habituales, cada vez más tediosos de este ministro, intenta desviar la atención sobre los temas que preocupan a los argentinos y dar cátedra sobre una realidad que lógicamente cada vez es más esquiva. Sería bueno que nos detengamos a analizar sintéticamente cómo ha sido el desenvolvimiento de nuestra economía desde que el ministro Kicillof comenzó a tener preponderancia en el Ministerio de Economía. Y voy a hacer referencia a algunos indicadores económicos nada más. La actividad industrial acumula una caída del 3,5%, la construcción cae el 1%, el empleo cae el 1%, la producción de autos cae el 18%, producción de petróleo cae el 6%. Pero también hay que ser justo, hay aumentos, como el precio de la nafta, que se incrementó un 156%. Repito, por las dudas, no escucharon bien, un 156%, o sea, que más que se duplicó el precio de la nafta desde que Kicillof está en el manejo de la economía. Lo otro que sube es el déficit fiscal. ¿Qué pasó de un resultado positivo de 5.000 millones de pesos a un negativo de 26.000 millones de pesos? Lo otro que caen también son las reservas del Banco Central, que de 46.000 millones de dólares que había, hoy tenemos 29.000 millones o menos, mientras que la brecha cambiaria, que en ese momento era del 11%, hoy supera el 60% y mucho más, de acuerdo a lo que vemos en todas estas situaciones. Y la lista de indicadores sigue con el mismo sesgo, todo empeora. En los hechos, el Poder Ejecutivo Nacional continúa lidiando con la reestructuración de la deuda con la misma impericia que lo hacen la mayoría de los frentes de conflicto que tiene abierto: inflación, actividad económica, empleo, pobreza, tipo de cambio, reservas internacionales. El denominador común es un equipo económico que ya claramente se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas concretos de los argentinos. Y en esta ocasión, como resultado de los errores acumulados desde el 2005 a la fecha en la negociación con los acreedores que no ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010, el oficialismo solicita aprobar un proyecto de ley denominado de pago soberano, como si fuera solución a alguno de los problemas reales que aquejan en la actualidad a la República. Sin embargo, creo firmemente, al igual que mis correligionarios del bloque de la UCR,
que esta es una ley innecesaria. Todo lo que se plantea, a excepción del artículo 12, que fuera incorporado por el Senado, ya está instituido de una u otra manera en la legislación argentina vigente. No hay ninguna propuesta en este proyecto que vaya en el camino de la resolución del conflicto de fondo, que sería la situación legal en la jurisdicción de Nueva York, la que continuará abierta, se apruebe este proyecto o no. Y el mantener este conflicto abierto es que el acceso a los mercados voluntarios de crédito más líquido y más barato del mundo continuarán cerrados. Y como decía el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de acceder a los mercados financieros. Por supuesto que al Poder Ejecutivo Nacional le puede resultar sumamente barato, porque son quienes tienen la maquinita de hacer plata, mientras que las provincias, los empresarios, la misma YPF, y tomemos tanto la provincia de Buenos Aires o YPF, para citar estos casos nada más, no podrán avanzar en sus respectivos planes financieros hasta tanto el conflicto planteado sea resuelto. Y ya que nombramos a YPF, en los fundamentos del proyecto se plantea que la cesión de soberanía ha sido un desastre para el país, por lo cual hay que recuperarla. Se propone a los acreedores bonos reestructurados, la posibilidad de cobrar en Argentina. Es importante señalar que este gobierno es quien fijó los tribunales de Nueva York. Y en el mes de mayo, cuando tratamos la ley sobre YPF y el pago a Repsol, también establecimos los tribunales de Nueva York, como se dijo aquí. Lo mismo sucede con los acuerdos con el gobierno de China. Se sigue tomando como sede de resolución de conflictos legales Nueva York o Londres. Ayer el gobierno festejó, y nos parece bien que festeje la aprobación en la ONU que se dio en el día de ayer. Pero si se fijan, ¿qué países votaron en contra? Son los mismos donde este gobierno ha cedido jurisdicción. Para más precisiones, con respecto a la relevancia del proyecto que estamos discutiendo, hoy Francia se abstuvo, o sea, no hay mucho para festejar. Solo relato, como es la costumbre del oficialismo. Con respecto a la oportunidad de este proyecto, cabe recordar que de acuerdo a las cláusulas de acción colectiva incluidas en el contrato de fideicomiso de junio del 2005, modificado en el 2010, se pueden instrumentar mediante convocatoria a los tenedores de deuda y obtener en cada caso las mayorías necesarias. Esto ya se dijo. No hay necesidad de votar los artículos 2, 3, 4, 5 y 6. Una consideración aparte merece el artículo 7. Allí se vuelve a manifestar la capacidad del Poder Ejecutivo de enfrentar la adversidad. El oficialismo debe aprender que también se gana y se pierden los juicios y mucho más cuando no se tiene la responsabilidad de actuar con claridad, objetividad y defendiendo los intereses del conjunto de los argentinos. Más allá del tono de este artículo, tampoco es necesario, porque están tomadas las medidas que autorizan ya por el contrato de canje. El artículo 8 tampoco es necesario, ya que hace casi un año se sancionó la ley 26.886, que reabre la posibilidad de que los denominados hold-out acepten el canje. La novedad está en el artículo 12, que nosotros entendemos y hemos presentado proyectos en ese sentido. Pero por otro lado, nos podemos preguntar cuál será la verdadera capacidad de acción de esta comisión. Ya tenemos antecedentes de los intentos de la Auditoría General de la Nación por investigar temas relacionados con el canje del 2010.
y la información le fue denegada por las mismas autoridades nacionales, que va a ser diferente en este caso. Por eso, señora presidenta, es que nosotros venimos desde el bloque de la Unión Cívica Radical a decir que no vamos a acompañar este proyecto, porque este proyecto no trae las soluciones a la República Argentina, sino muy por el contrario, lo que trae es un padecimiento mucho mayor y en donde los costos van a ser mucho más altos que lo que estamos hoy evaluando y viendo los argentinos. Gracias, señora presidenta.